aceptamos esa premisa, y si aceptamos la premisa que me parece que ya está muy aceptada y muy demostrada, de que es obligación del Estado dotar de una identidad documental, pues entonces tendremos que ser congruentes y trascender al marco jurídico. Es decir, tendríamos entonces que adaptarnos a la dinámica de los mexicanos en donde quiera que estén. Y entonces nos topamos que una gran cantidad de reglamentos, ni siquiera leyes, sino de reglamentos, están pensados en el territorio nacional, no están pensados en los mexicanos en Estados Unidos. Y creo que tendríamos que hacerlo, porque si bien es cierto, nadie regatea el derecho de que tengan un acta de nacimiento, en la práctica no se puede obtener si se está en Estados Unidos y no se tiene un acta de nacimiento previo. Esa es la realidad. Y los cónsules, por más que la quieran otorgar, no pueden hacerlo, porque la ley no los faculta para hacerlo. Entonces, yo creo que estamos ante un problema de carácter jurídico, que afortunadamente creo que está avanzando, y creo que este foro hace una contribución importante, pero también tenemos un problema de carácter más pragmático. No nos hemos adaptado a la dinámica de los mexicanos en Estados Unidos. Y eso establece una profunda incongruencia con las obligaciones del Estado con respecto a sus ciudadanos en donde quiera que estén. Yo quisiera resaltar esa parte que suena hasta molesto, pero tenemos que entender que muchos mexicanos no están en México y que no nos podemos olvidar de esos millones de mexicanos, y que además no nos olvidamos. Hace apenas 2 días se presentaba un récord en términos de envío de remesas. El mes pasado hubo 6 millones de envíos de remesas de Estados Unidos a México. 6 millones de hogares que recibieron recursos que son ganados en Estados Unidos. ¿Con qué cara les regateamos los derechos a esos mexicanos, pero sí aceptamos sus remesas? Que entre paréntesis, de repente presentamos el dato de las remesas como si se derivaran de una política gubernamental. Se presentan como indicador de éxito. En realidad, si lo analizamos más detenidamente, el tema de las remesas es un tema del que deberíamos de avergonzarnos, porque lo que está manifestando es que esos mexicanos se tuvieron que ir a trabajar a otro país y desde allá están enviando los recursos. O sea, no es una política gubernamental, ni es una política del Estado. Entonces tenemos que aceptar esa realidad. ¿A qué tipo de cosas me refiero? No es que quiera yo ampliar la agenda de la organización que amablemente nos invitó, porque además creo que una de las ventajas es precisamente que tenga foco. Pero sí me parece que deberíamos de reflexionar sobre la cantidad de documentos, la abrumadora cantidad de documentos que los migrantes mexicanos en Estados Unidos no pueden obtener. En la práctica no lo pueden obtener. Ya se mencionó el tema de las actas de nacimiento, no voy a regresar a él porque además bueno, es un poco el tema del foro, pero en una revisión muy rápida les voy a mencionar todos aquellos documentos que a los mexicanos allá se les complican. Copias certificadas de acta de nacimiento, es decir, no que no las tengan, sino que para poder obtener una copia certificada, algunas de las entidades no tienen automatizada la expedición de actas. Y entonces, muchas entidades, el proceso es realmente complicado y el mexicano no puede obtener la copia certificada, suponiendo que ya la tiene. Entonces yo creo que debe haber un programa muy pragmático que dote de recursos a los registros civiles de las entidades para que entonces puedan emitir actas de nacimiento de manera automatizada y que las entregue el consulado, porque si no de nada sirve esta red consular. Es decir, esta red consular y la voluntad de muchos cónsules, si no cumple con las obligaciones del Estado según la dinámica de los migrantes, no según la dinámica de lo que ocurre en México, sino de lo que ocurre allá. Tenemos que entender cómo viven los mexicanos en Estados Unidos, porque además allá se van a quedar, y eso es una realidad que tenemos que aceptar y tenemos que ayudarlos a que se desarrollen allá. La emisión de pasaportes. Por ejemplo, la reglamentación, es una reglamentación, ni siquiera estoy hablando de una ley. La reglamentación exige que para el pasaporte de un menor se presenten los 2 padres. Yo entiendo esa normatividad en México, porque hay un problema grave de sustracción de menores. Pero pedir eso en Estados Unidos es absurdo. 3/4 partes de los niños no viven con los 2 papás en Estados Unidos. Viven con alguno de los papás, 3/4 partes.
Eso querría decir que no pueden obtener su pasaporte, porque no están presentes los dos papás y porque no pueden estar presentes los dos papás. Pero la lógica que llevó a que se exigiera la presencia de los dos papás, pues en Estados Unidos ya no existe, porque si el temor es la sustracción de menores, ya el niño está en Estados Unidos, ya está sustraído, ya para qué pedir ese requisito. Y eso se corrige con un acuerdo secretarial, no, ni siquiera necesitamos al Congreso, eso se corrige muy rápidamente. La credencial para votar. La credencial para votar, nuestro sistema es, por razones que rebasan los objetivos de este foro y en los que no voy a entrar, el sistema electoral mexicano es muy desconfiado. Y en esa lógica, la expedición de la credencial para votar y el ejercicio de votar es sumamente complicado. Hay que aparecer en un padrón, hay que estar en un listado nominal, si no, no se puede votar. Bueno, para un mexicano que vive en Estados Unidos eso es ridículo. Y ya deberíamos de habernos dado cuenta, porque el máximo de votos que ha obtenido, que se han emitido desde Estados Unidos es de 30,000, cuando el padrón de votantes en Estados Unidos puede ser de 12 millones. Entonces, ahí hay una desproporción. Eso quiere decir que no nos estamos adaptando a su dinámica. Si queremos emitir una credencial para votar, y ahora, si lo queremos hacer en Estados Unidos, va a ser carísimo. Tenemos que pensar, tenemos que ser más creativos y adaptarnos a cómo viven ellos en Estados Unidos. La credencial para votar se puede expedir, por ejemplo, cuando vienen de vacaciones, poner módulos. Entre 1 y 2 millones de mexicanos visitan anualmente sus zonas de origen. Pues que se pongan módulos de expedición rápida de, por ejemplo, credencial para votar. La credencial para votar para ellos es muy valiosa, les evita extorsiones en su tránsito hacia Estados Unidos, les da una identidad en México, porque de repente tenemos problemas para reconocerlos en México, no en Estados Unidos. Certificados educativos. Muchas entidades todavía piden que para emitir el certificado de primaria tenga que venir el interesado a recoger el certificado. No pueden, son indocumentados, no pueden venir a México por temor a que no pueden regresar a los Estados Unidos. Entonces estamos negando el acceso a certificados de ciclos escolares que cumplieron en México. Insisto, no se necesita cambio de ley. Esos son acuerdos locales para emitir los certificados educativos con otra lógica. Certificados de propiedad y en general todos los trámites que hay en los registros públicos de la propiedad, los mexicanos les cuesta mucho trabajo hacerlo a distancia. Y además, la carga de trabajo de los consulados se vería, la verdad, muy aligerada si nosotros hiciéramos algunas modificaciones pensando en los mexicanos en Estados Unidos, atendiendo a este principio fundamental de atenderlos en donde estén. Una aceptación generalizada de la matrícula consular. La matrícula consular la acepta el Wells Fargo, pero no Banamex. Wells Fargo cambia cheques con la matrícula consular, pero Banamex no. O sea, tenemos un problema, es decir, ¿cómo es posible que un documento oficial que explique una autoridad mexicana no sea reconocido en México? Licencias de conducir mexicanas. En muchas entidades valen, y para un mexicano en Estados Unidos tener licencia y no tener licencia es la diferencia. Es decir, podrían asistir a sus trabajos, en vez de hacer un jardín por día pueden hacer 5. Es de ese tamaño la diferencia entre poder manejar y no poder manejar en Estados Unidos. Muchas licencias, las licencias de algunas entidades valen en Estados Unidos. Es un poco tramposo, porque si son residentes deberían de tener una licencia de la entidad en Estados Unidos. Sin embargo, por lo menos no nos van a meter a la cárcel y no nos van a deportar. Entonces, el expedir, otra vez, que se pongan módulos en los lugares que visitan los mexicanos y que se den licencias, pero al por mayor. Hombre, si se dan en Santo Domingo, ¿por qué no dárselos a los mexicanos que están en Estados Unidos? Entre paréntesis, muchos de esos mexicanos aprovechan sus visitas a México para comprar documentos falsos, para comprar actas de nacimiento falsas, porque no se las estamos dando, porque no nos hemos adaptado a su dinámica. Constancias de antecedentes no penales. Eso, por ejemplo, en procesos de regularización tipo Dreamers o DACA es fundamental. Y lo que pide la normatividad, no la ley.